materia hemos empezado por definir e identificar la figura del conflicto. En el estudio de las sociedades, este viene siendo un rasgo que existe inevitablemente en las relaciones sociales. El conflicto no se puede eliminar o prevenir, pero hay situaciones conflictivas en las que tenemos que saberlas enfrentar con los recursos que tenemos a nuestra disposición como futuros profesionales del derecho. Dentro de este estudio tenemos dos teorías que corresponden a la corriente sociológica del conflicto. Están la teoría marxista y la liberalista. Dentro de lo que será la teoría marxista, tenemos que saber que esta teoría comienza o toma una base a través de lo que será la dialéctica de la historia hegeliana. Esta señalará que las fuerzas que serán opuestas van a ser las que resuelvan la tensión de las ideas contradictorias, dándonos los primeros esbozos de un choque, pero en esta vez de ideas. ¿Qué es lo que hace Marx? Toma esta idea y la evoluciona, creando así lo que será el materialismo histórico, que es el que ponderará las circunstancias materiales, en lugar de lo que dice Hegel, que son las ideas, donde las condiciones aquí materiales, donde viven los individuos, van a ser los que determinen tanto la organización de la sociedad y los medios de producción y todo lo que cambiara los medios de producción a través de los años van a conducir a todos los cambios socioeconómicos que vivimos. Así, pero ¿cómo podemos definir a la teoría del conflicto? Tenemos que basarnos aquí en la lucha de clases. Toda la lucha de clases inicia con los modos de producción y hacen que esto choque. ¿Por qué? Porque todos los que son dueños de los medios de producción van a tener un choque con los que no son dueños de producción, creando así la primera oposición de fuerzas. De manera que se va a producir todo lo que será la tensión de clases, que llama Marx en ese sentido, ya que siempre habrá una fuerza opresora y una fuerza oprimida. Así, de esta manera, vamos a saber que la historia de toda la sociedad, la historia de todas las sociedades en sí, han existido gracias a la lucha de clases, el resultado de esta. De manera que veremos que hoy en día todo lo que vivimos no es parte de un sistema óptimo que se fue desarrollando, no. Marx plantea que es gracias a toda esta lucha de clases, todo lo que sucedió, todo lo que se fundamentó y todo lo que el humano dio para que se pueda realizar esto. Así como ejemplo podemos ver que dentro de la cultura occidental el cristianismo tomó gran poder como una de las clases privilegiadas y altas, que fue el que nos dejó con los estándares altos de lo que se puede y lo que no se puede hacer hacia las clases más bajas. No podemos abortar, o la eutanasia está mal vista, el matrimonio homosexual era completamente, y es hasta ahora completamente mal visto, de manera que creó así una lucha de conciencia, una lucha de clases, una lucha de opiniones, de lo que se apoyará y lo que no se apoyará. Lo que Marx espera y como utópico después dentro de la lucha de clases es que esta teoría del conflicto nunca se acabe, pero que en algún punto se cree la dictadura del proletariado para que las clases cambien, pero las tensiones de clases nunca se eliminen. En cambio, para el conflictualismo liberal, la sociedad se va a encontrar estratificada en clases sociales. Sí, es cierto que hasta en este punto es donde los liberalistas admiten que la clase de conflictos a los que se ocupó estudiar Marx. Sin embargo, para el siglo XX, la categoría social para los liberalistas resulta demasiado general, un poco ambigua y útil y no tan útil en el análisis social que ellos querían hacer. Esto ocurre porque ellos se dan cuenta de que muchos de los conflictos no tenían como referente una clase social, sino que era otro el factor que iba a caracterizar o que iba a servir como para la agrupación de los actores sociales que entraban en conflicto. Igualmente, se dieron cuenta que no pocos de los conflictos que existían se presentaban dentro de una misma clase social, sino que eran muchos de los conflictos que estaban dentro de una clase social, por lo que no se podía explicar o entenderlos como una lucha, un conflicto entre una clase contra otra, al estilo tradicional, como sabemos que lo tiene el marxismo. Como ejemplo, hace años el Estado colombiano comienza con la construcción de viviendas para personas pobres, por lo que estas podían ir pagando a cómodas cuotas, se aprovechaban de subsidios que les beneficiaba el Estado, pero ¿qué pasa? Que ocurren hechos en ese entonces con los que gente todavía más pobre se comienzan a invadir esas casas a medio construir y se apropian de ellas. El conflicto acaecía entre personas, como vemos, de la misma clase social, no es otra clase social, es de la clase social pobre. No podía, por lo tanto, entenderse como un conflicto entre clases. Luego, esta categoría digamos, de la lucha de clases queda inservible para los liberalistas. A diferencia de todo lo planteado por el marxismo, los contractualistas liberales emplean la categoría de grupo social, no clase social, sino grupo social dentro de una clase social que va a identificar a los actores sociales que se encuentran envueltas en un conflicto. De manera que como comentario del grupo, lo que nos ha llamado mucho la atención y que es menester y muy necesario ponderar aquí, es que teníamos que estudiar el conflicto a través de la sociología, a través del entendimiento de las sociedades. ¿Por qué? Porque las personas van a ser las que creen el conflicto.
porque una persona que piensa diferente a otra va a ser la que comience con este choque de ideas.